Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 11, en realidad a partir del versículo 2, donde así dice: en tu nombre, Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hasta ahí la lectura, amado, gracias. Solamente quédate y todo va a correr como río de gloria. Estate en medio de nosotros, porque sos lo central de nosotros y de estas tus reuniones, porque esta es tu casa, esta es tu iglesia, este es tu pueblo, esta es tu palabra, esta es tu voluntad, que te pedimos, amado, que sea prosperada. Y esta palabra corra, Señor, y prospere en la vida de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Yo no sé cuánto te toma esto de sorpresa o no, pero es sorpresivo, ¿no? Lo primero, lo que de encabezado se está mencionando, y es en lo relacionado a la alabanza, ¿no? Porque de hecho venimos de estar alabando a Dios, ¿sí o no? Has estado alabando al Rey. Has estado dándole honra y gloria, y esa dirección de la alabanza todos lo tenemos claro y asumido. La alabanza nuestra, vertical, de aquí abajo allá arriba. Pero hay algo que está incluido, ¿sí?, en esta palabra, y no solo en esta palabra, que también hay alabanza de Dios para con nosotros, para con nuestra vida. ¿Sabías eso? Y eso está hablando más que solamente te apruebo, estás bien, bueno, sigamos adelante. No, estamos hablando de que Dios te alabe. ¿Se puede ganar alabanza de Dios? Sí se puede.
Es más, allá en Filipenses, cuando se nos habla, se nos enseña en qué sí debemos pensar y en qué no tenemos que pensar en todo aquello que sea digno de alabanza. ¿De quién pensás que está hablando? De aquel que tiene, más que solamente la aprobación, una gran sonrisa, pero en esa gran sonrisa, palabras de honra. Eso es la alabanza, ¿verdad? Y esa realidad, hermano, vertical y dual, ¿no? De nosotros hacia Él, pero sepamos que también de Él hacia nosotros, en cuanto a lo que es la alabanza, es algo alcanzable y que tenemos que procurarlo y motivar esto en nuestras vidas de tal manera que nos ganemos la alabanza. Esa alabanza que se va a traducir en palabras tales como: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es alabanza. Tantas cosas que Dios va a hacer y está haciendo en este tiempo tiene que ver con esa honra y esa alabanza de Dios como premio y recompensa. Pero pensemos también que hay cosas que no son dignas de alabanza, que Dios mismo se va a apretar su boca y va a decir: realmente no es lo que quiero ver, realmente no está pasando con la vida de mi hijo o de mi hija, con aquello que yo estoy deseando ver. Y tener a Dios con la boca apretada, tener a Dios sin palabra buena para nosotros, no es lo que queremos, no es lo que buscamos, no es lo que deseamos, no es lo que nos conviene. Pero es hermoso entonces sí saber que podemos alcanzar alabanza de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo quiero recibir tu alabanza? Ya no seamos, si acaso éramos, gente que estemos buscando la alabanza de los hombres. No estamos sirviendo, sino el ojo de Dios. Capaz que de la boca de la gente vas a encontrar toda clase de palabras malas, de palabras fuertes, de palabras detractoras y palabras duras, mientras que de la boca de Dios, en esa misma instancia, desaprobada aquí abajo por los demás, podés estar recibiendo palabra de vida, palabra de alabanza. Decirle: Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero tu alabanza, aunque eso me traiga persecución, porque a veces está esa dicotomía, ¿no? Porque por agradar a Dios resulta que no agradás a los hombres. Porque esta locura, sí, que es locura para el mundo, pero es cordura para nosotros, no todos lo entienden. Y entonces, porque vamos contracorriente, nos toca vivir ese entorno, ese contexto de esa aprobación, pero no estamos buscando aprobación de los hombres, estamos buscando aprobación tuya, Jesús. ¿Gritas amén? Y pensar que si la iglesia de Corinto, ¿no?, que no se sacaba muy buena nota en realidad en muchos aspectos, logró la alabanza de Dios, bueno, vos y yo también. Es algo alcanzable. ¿Y de qué manera se puede alcanzar? Hay un enumerado hermoso acá de claridad, de enseñanza, para saber cómo logro, más que solo la aprobación de Dios, la honra de Dios. Que Dios dé testimonio mío, que Dios me dé alabanza, que Dios me dé honra. Bueno, os alabo, primera cosa, dice hermanos, ¿no? Ser parte de la hermandad, eso es primerísimo, está en la tapa, ¿no? Y es tan obvio que a veces lo pasamos por alto. Yo lo iba a pasar por alto hasta que ahora Dios me lo marcó, me lo subrayó más allá de lo que yo no subrayé hoy. Porque uso un poquito ese estilo, ¿no?, para ayudarme visualmente. Claro, una palabra tan completa, tan contextual. A veces las marcas en la Biblia, cuando uno va a predicar, ayuda, pero a veces Dios marca esto y te está marcando. Lo importante es que seas parte de mi hermandad, te dice el hermano mayor. Jesús es el hermano mayor y si andás bien con Él, vas a andar bien con los demás hermanos. Los hermanos iguales a vos, los hermanos menores que vos. No es fácil ser el hermano menor. Yo soy el menor de 4. Y muchos dicen: el consentido de papá y de mamá, pero no es fácil. Tampoco ser el hermano mayor, ¿sí? Porque pesa otro tipo de responsabilidades y demás. Pero lo importante, hermano, es que en el lugar que nos toque, estar en la hermandad. La hermandad es, sos mi hermano, y hay una hermandad, es una unión fuerte. Y eso es lo primero que se dice, pero ¿por qué entonces también además los estaba alabando? No el apóstol Pablo, es quien escribe, pero el que inspira es el Espíritu Santo, Dios mismo,
¿Por qué además él estaba alabando? Porque en todo os acordáis, y me paro un poquito ahí, en todo tenés buena memoria. Y está bueno, ¿no? Tener buena memoria de las cosas de Dios. Y no ser prontos olvidadizos, ¿no? O lo que es parecido, saber las cosas, pero no para uno mismo, para aplicarlas en mí mismo. Recordarlas como hay que recordarlas, ¿no? Como una palabra dicha, como una palabra de Dios que está viniendo también para tocar mi vida. Acordarnos de eso para ponerlo por obra, para aplicarlo en nosotros. ¿Os acordáis de todo? Eso es muy bueno. Que vos y yo tengamos memoria no de una parte. A veces vamos por donde nos gusta más y los empedrados, o pueden ser empedrados para nosotros en la senda del Señor, evitamos esas sendas. Pero no, hay que llegar por todas partes, ¿no? Esto me hace acordar cuando vamos a Playa Pascual y de regreso acercamos a algún hermano a su casa y hay algunos que viven en el empedrado, ¿no? Y el chinito viene así, y le suenan un poco las chapas, pero hay que ir por ahí, aunque sea un empedrado, porque es parte de... ¿Cuánto dicen, Señor, yo me quiero acordar de todo lo que dice tu palabra, no me quiero quedar con lo que me es más fácil? Os alabo porque en todos dice, os acordáis de mí. Está hablando el hombre de Dios. Está hablando el siervo de Dios. El que no está sufriendo la soledad porque hay un pueblo que lo estaba rodeando. A veces el más solitario de la congregación es el líder, es el pastor, porque allá el líder, allá el pastor, y parece que estuvieron en una elite que no estamos. Porque somos parte de la hermandad, ¿o no? Pero somos la parte, yo te diría, ¿sabes qué? Más necesitada. Que necesitamos más. Ah, no, pastor, usted está equivocado. Yo necesito más que usted. ¿No sabes cuánta necesidad pesa sobre nuestros hombros humanos también? Y por eso, hacer fuerte tu oración y todo lo que tenga que ver con el compañerismo hacia el líder puesto por Dios, porque entonces vas a hallar alabanza de Dios. Tanto que Dios dice que Él va a premiar a aquellos que le den un vaso de agua a uno de sus pequeñitos. Aquellos que bendigan a un profeta, recompensa de profeta van a tener. Así que, y no es cartel para mí, es lo que Dios te dice para vos, que si vos y yo entonces estamos en esa armonía completa y plena que tenemos que estar, en esa necesidad mutua de unos con los otros también, de un lado y del otro, eso va a producir alabanza de Dios en tu vida. Es lo primero que dice, que está un poquito zafado, salido del mismo el apóstol Pablo, que él se pone primero, no, es que es Dios el que está diciendo esto, porque de esta manera también se gana en la unidad de la iglesia. Hay congregaciones divididas y separadas de sus pastores, y hay cosas que marginan y ponen una grieta allá que el diablo aprovecha. ¿Vos querés que tu iglesia prospere? La iglesia de Corinto estaba llena de defectos, pero reinaba este amor y esta armonía con el liderazgo, todo, no solamente del pastor. Entonces era una iglesia que prevalecía, que crecía, y se le escribía no una sola carta, 2 cartas a los corintios, no una sola. Más cosas habrá de Dios para una iglesia que está unida. Para una iglesia que además dice, y retenéis, os alabo porque y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, así tal cual. Yo ando bastante a veces peleado con las versiones bíblicas que andan por ahí, porque algunas son versiones, no revisiones, ¿no? Y se puede perder lo textual, y se pierde muchas veces, si no es una revisión seria, siendo los manuscritos, porque así tal cual fue escrita, así mismo tenemos que guardarla en nuestro corazón. Y más sabiendo que necesitamos esta ancla en nuestra alma. ¿Por qué? Porque el mundo y su marejada va arrastrando, y a veces arrastrando a la misma iglesia y a los mismos líderes, y muchas cosas se van del curso de Dios. Y está bueno que seamos fieles en lo genuino, en lo que Dios ha establecido, y de tal manera inequívoca que lo dio por escrito. Imagínate si esto fuera boca a boca, ¿no?
qué mensaje distorsionado estaríamos comunicando hoy, ¿no? Porque cada uno según interpreta, según entiende, pero la escritura, y es eso, algo escrito, no es de interpretación privada, así como está escrito el texto. No, que es difícil porque es todo simbólico. No, no es todo simbólico, hay unas pocas cosas simbólicas. Todo es textual, acá no hay simbolismo, el Señor está hablando cara a cara. Y Él quiere que nosotros seamos personas retenedoras, ¿sí?, de las cosas que nos han sido dadas como instrucciones. Las instrucciones del año 13, ¿te acordás en el libro de historia, ¿no? Cuando se hablaba de eso en la historia? Bueno, instrucciones, pero de Dios son estas. Dios te instruye, hombre, mujer de Dios, Dios te está instruyendo. Y eso Dios quiere que lo guardes al pie de la letra, porque entonces no vas a encontrar desaprobación, vas a encontrar alabanza de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero tu alabanza? Imagínate lo que es que Dios hable bien de vos y te honre desde el cielo con palabras y con testimonios gloriosos aquí abajo, pero no porque sí nada más va a venir eso, va a venir sobre los fieles. Pero inmediatamente el Señor se mete en esto de por qué también los estaban alabando en cuestiones familiares, en cuestiones matrimoniales. Para Dios es re importante el tema matrimonial, varón, mujer, esposo, esposa, el orden debido y que Dios ha determinado, que Él mismo lo está mencionando ya de arranque, sin tapujos. Dice, bueno, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y eso nos trae, nos ordena, nos pone en los originales. Claro que estuvo mal el machismo, claro que fue un extremo, pero claro que no está bien lo que hoy la ideología de género está poniendo, está embarcando y metiendo dentro aún de matrimonios de mi iglesia, dice el Señor. Y esto es lo que Dios ha establecido. Dios es un Dios de orden. ¿Vos querés que tu familia ande bien? Hay que andar en las instrucciones de Dios, no en las instrucciones del año 13, las instrucciones de siempre, las instrucciones que Dios tiene en el todo del funcionamiento familiar. Pero ¿cómo una familia va a funcionar bien si no funciona bien el matrimonio? Seguramente van a haber daños colaterales, ¿no? Cuando hay una dicotomía, un desencuentro, un desorden, que es fácil. Porque en este tiempo, en esta ideología, muchas veces hay un desmedro. Lo que el Señor sin tapujos se está hablando ahora al rescate, que es la imagen del hombre. ¿Y por qué eso? Bueno, y por ahí salteo, pero llego de una a donde está esto, versículo 7, que el varón, dice, es imagen y gloria de Dios. Pero ese desorden, esa desaprobación, ese no encontrarle el debido lugar a las cosas, trae el caos matrimonial, caos con los hijos, la formación en el ejemplo que se está mostrando ante la mirada de los hijos, en esa formativa que es ver cómo funciona papá y mamá, y aún sobre todo en lo que estamos hablando, que es en lo espiritual. Eso es algo que puede estar dando una mala formación, un mal modelo a seguir. Y esto, hermano, cuando Dios, ¿qué quiere también? Quiere hacer aquello que Él hizo de un principio. Sí, que haya armonía, que esté la equivalencia suya en su orden, en el funcionamiento familiar. Y por qué no decir, llamar un poco al rescate, no solo la figura, la imagen del varón, que es gloria de Dios, sino que también, así como Dios mismo, el Padre, Jehová Dios, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como Jesucristo mismo en el tiempo de la gracia, ¿sí?, puso el rescate y puso a los hombres en acción que hoy están muchas veces desafectados. Y están funcionando quizás desde afuera, en lo poquito, y hay toda una obra en la cual Dios te quiere enrolar, como a vos y a mí también, y tratar de levantar a hombres que están como en su propia imagen, en su propia autoestima, como replegados. Cuando el Señor quiere ponerlos así como dice su palabra, así como Dios es Dios en su orden, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Ahí se queda Cristo, ¿no? Bajo la cabeza que es Dios.
Pero Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y en eso tenemos que trabajar los que estamos para ayudar a que estén en la medida que tienen que estar, ¿sí? Nuestros cónyuges, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, lo que sea, para que entonces encontremos alabanza para Dios. Y entonces el Señor se alegre, ¿sí? Por encontrar una familia funcional y por ende una iglesia que va a funcionar a pleno. Yo me estoy viendo permanentemente con eso. A veces es casi que lo que viene de primera mano, lo que está queriendo corregir acá, el hecho de que de repente lo primero en un matrimonio que se antepone es la mujer. Y por ejemplo, en Playa Pascual estamos recibiendo algún matrimonio nuevo que se están reinsertando en las cosas de Dios. No hablamos de gente nueva, 0 kilómetros, sino gente que está siendo recuperada por Dios y puesta en la viña de Dios. Y a veces, bueno, todo parece que va hacia la mujer y bueno, dale, podés ya empezar a colaborar en esto y en aquello y en lo otro. Y yo le decía al encargado de obra allá, ¿y le ofreciste vos algo al marido? Porque yo estoy también en eso de tratar de motivarlo a él y sacarlo los dos y poner los dos en alto y en servicio, ¿sí? Para que Dios se agrade. Para cuando hay desencuentros familiares y matrimoniales, ¿sí? Que se sepa esta línea de mando, por qué no decir de orden y de autoridad dada por Dios. Que aunque haga ruido en nuestros oídos decir y hablar estas cosas, mucho más ruido hacen los oídos de Dios lo que hoy por hoy está por todas partes y está trayendo destrucción familiar y no trae alegría al corazón de Dios. Exactamente. Pero vos y yo podemos salir en el plan rescate, ¿sí? Y poder funcionar cada uno. Uno como pastor, yo te decía mi parte, mi ejemplo, por ejemplo, en ese matrimonio. Pero acá hay hermanas, hay mujeres, hay esposas que le deben esto un poquito al Señor y a hacer más fuercita todavía en esto, en estimular a sus maridos, en sacarlos de un segundo plano y ellas mismas cuidarse, no estar en un primer plano en las decisiones de la casa y el marido por un costado y son ellas las jefas de hogar. Y eso está bien si estuvieran solas, ¿no? Pero si está el marido, es la cabeza. Y esto no tiene que rechinar nuestros oídos, porque vivimos en una generación afectada y enfermiza, que no logra la aprobación y la alabanza de Dios en esto, pero vos sí y yo también, siendo y volviendo a los originales de Dios. Dale el aplauso, decirle: Señor, yo quiero tu alabanza. Mirá en dónde se paró Dios para que logremos su alabanza, en lo familiar. Fuerte ese aplauso, para el Rey de Reyes. Sí, Jesús, recibilo. ¿Quién vive? ¿Y en qué dice ahora en contrapartida, ¿no? Versículo 17. En qué decía el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo. En esto dice el versículo 17 que sigue: no os alabo. Si bien se estaban congregando, dice, porque os congregáis no para lo mejor. Así que se puede estar y estando no estar para lo mejor. ¿Cuántos dicen: yo estoy aprovechando todo, pastor? Yo me estoy comiendo todo lo del plato de Dios hoy. Así tenemos para lo mejor que estar, pero se puede colar otra cosa. Pueden venir otros asuntos. Podemos estar perdiendo, ¿sí?, aquello que se nos está en verdad siendo dado, estando y no estar aprovechándolo como hay que aprovecharlo de muchas maneras, No solamente de la manera mencionada acá cuando dice que en esto no os alabo porque os congregáis no para lo mejor, sino que dice, versículo 18, oigo que hay divisiones. Es decir, pueden entrar asuntos que difieran, que nos afecten, aún estando, ¿sí?, uno pueda no estar recibiendo todo lo que de Dios está corriendo como un río acá. Realmente es importantísimo que cuidemos eso. Que cuidemos que nuestro congregar sea una realidad, repetida cuantas veces más podamos. ¿Gritamos amén a eso? Pero que lo hagamos bien,
No solamente estoy ocupando mi puesto, estoy haciendo mi tarea, voy, hago, cumplo con todo, pero no estoy como tengo que estar, permeable, buscador de perlas, recibiendo cada palabra, cada tilde, cada coma de lo que Dios está hablando. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. Que uno, estando congregado, no se esté congregando para la mejor manera, de la mejor manera o de la mejor forma que Dios quiere vernos. Y dice que lo que él estaba era oyendo divisiones. ¿Será que Dios oye solamente la voz sonora o también oye los pensamientos? ¿Verdad que sí? Oye, sí, los sentimientos del corazón. El Señor está viendo. El Señor quiere encontrarse con lo agradable en cada uno de nosotros porque estamos dispuestos y estamos desmalezando nuestra mente, nuestro corazón, para que no sea solo que estar, sino de una manera tal que Dios se agrade, que Dios nos alabe. Así que es muy importante, porque es lo que Él menciona en tantos tópicos, ¿no? De cosas que se podrían enumerar, de cosas que estuvieran afectando nuestro congregar y perdiendo nosotros muchas cosas de Dios que están corriendo cercanamente a nosotros, pero Él está dándole algo muy importante al tema unidad. Él le da un valor enorme. Fíjate que ya se lo venía dando cuando habló del líder y el líder dijo: os alabo porque en todos se acuerdan de mí. Unidad con el líder, con el liderazgo. Pero ahora habla de unidad del pueblo. Pero no había división. Había una división que a Dios no le agradaba. Otra la vio y la mencionó como algo no solo posible, sino parte de. Porque hablando de la división condenable, inmediatamente, versículo 19 dice, bueno, pero es preciso, también aclara, que haya entre vosotros, escuchen, disensiones, viste que no dice división, disensiones. ¿Para qué? Para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados y los que no. Claro, de alguna manera el que no está bien se va a sentir afectado por ese estado porque no va a poder servir o no lo va a poder servir tanto como aquel que sí está consagrando su vida. Y esa disensión le hace bien a uno porque entonces, si no estoy llegando a aquello, bueno, por algo es. Sí, y de esa manera se construye, la otra división destruye. Porque cuando hay murmuración unos contra otros, es lugar que se le da al diablo. Estos no eran alabados en lo relacionado a la congregación, ¿no? A lo que tiene que ver con el estar reunidos. ¿Por qué? Y además, sabiendo que, versículo 20, que nos reunimos, aunque no sea para comer la cena del Señor, como literalmente está diciendo acá, aunque sí tomamos la Santa Cena el domingo pasado, siempre nos reunimos para comer de Dios. ¿O no? Pero el problema era en la Santa Cena que cada uno era egoísta, corría por lo de él y poco le importaba al de al lado. Y comía primero y viste que nosotros cuando servimos Santa Cena decimos, bueno, esperemos hasta que todos estemos servidos y vamos a comer juntos. Y así tiene que ser en cada día, en cada una de estas comilonas de gloria. No solamente ver mi parte, yo recibo, no, Señor, bendecí a mi hermano también. Hablale a mi hermano. Uno como pastor está acá en la mejor parte, créanme. Cuando uno desprendido de uno mismo está mirando hacia afuera, hacia ustedes mismos, Señor, bendecilos, derrama el Espíritu Santo, llenalos, libertalos, dale fuerzas nuevas. Y uno no está hablando de sí, no está mirándose, no está comiendo él mismo y del otro no me acuerdo. Que eso es algo que se condenó y por lo cual no se alababa cada uno a lo propio, ¿no? También se hablaba de obviamente que no es para alabanza de Dios, lo que se menciona ahí al final del versículo 21 que tiene que ver con la embriaguez. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque los borrachos, cuando hay embriaguez, es fácil entrar a un estado etílico, ¿no? Más cuando no hay cultura alcohólica, y claro que no tiene que haber cultura alcohólica, pero dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Le escuchaste? Hoy por hoy la cultura del alcoholismo está exaltada, ¿no? Que la cerveza, que el vino, que la reunión, que los amigos, y a veces como que no hay otra cuestión, ¿no? Cuando se está tan mal, bueno, tomar algo. Porque eso es como, no sé, como algo que te tranquiliza, o creen, en realidad son estimulantes, tanto el alcohol como el cigarro.
Pero eso es lo que se cree, eso es lo que la mente se piensa. Entonces es una bajada fácil, ¿no? Que va escalonadamente, a veces van un poquito. Yo le tengo que dar gracias a Dios porque por mis antecedentes familiares, parentales, mirando para atrás, habían casos de alcoholismo. Yo me acuerdo cuando era un joven nada más y luego de haberme recibido en lo que tiene que ver con la agropecuaria, trabajé como administrador una estancia de un rico, muy rico, griego, y ahí yo estaba dueño de la casa principal, vivía yo solo ahí. Y me acuerdo, ahí en la cocina, cuando uno se preparaba las cosas, en esa soledad, a veces revisando las repisas de la cocina, ahí estaba el Johnny Walker. Etiqueta negra, etiqueta roja. Era un joven, no sé, 20 y algo, 20 y poco. O quizás menos, mira. Y sí, era como 19 años que tenía. Y voy a probar esto. Un poquito. El otro día, otra vez. Estaba rico, ¿no? Y otro poquito más. Cuando me quise acordar, la medida de las 2 botellas empezó a bajar tanto que digo, cuando vengan los griegos, me van a decir algo. De lo que Dios me libró. Y Dios te da un espíritu analcohólico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Viste cómo está el ateo, el que es contrario, sí, a Dios? Bueno, Dios te hace contrario al pecado. Ahora, si te dejas llevar por la vieja naturaleza, mira que acá estamos hablando de hermandad, de gente que se estaba dejando llevar y capaz que poquito a poco, como decíamos, y dice, otros se embriagan. ¡Qué locura! ¿Puede pasar eso, puertas hacia adentro donde nadie ve, pero Dios sí ve? Un poquito, pastor, no pasa nada. Sí, te puede pasar, cuídate. Porque nosotros los pastores, siempre lo digo, ¿no? Lo dice en la carta pastorales, no dados al vino. Yo no tomo alcohol, 0 alcohol. Esa es el dogma de Dios para los ministros de Dios, no dados al vino, 0 alcohol. Pero los diáconos pueden tomar, y también se le dijo a Timoteo, le dijo, toma un poco de vino, con cuidado, y en él lo aconsejó por cuestiones de salud estomacal. También en lo que no había alabanza, obvio, ¿no? Lo que se menciona ahora, versículo 22, que en algunos había menosprecio a la iglesia de Dios. Es algo que uno dice, no puede caber eso. ¿Cómo puede existir en alguien? Y bueno, ¿no es acaso un menosprecio? Hoy no voy, pudiendo ir. Hoy no me congrego. Esto, aquello. Y siempre surge otra cosa. O sea, ¿qué estima entonces le estamos dando o menosprecio? Esto es un privilegio, hermano. Estamos en la embajada de los cielos. Estamos con Jesús. Decirle que tenés a los escuchaste. Jamás. Decíselo. Dale, porque si lo durmió la prédica, lo estás despertando, mira. Pero no tiene que haber menosprecio. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? No quiero llegar tarde. Eso es darle el valor a la iglesia. Más allá de lo físico, más allá de lo congregacional, darle valor a la iglesia como pueblo. Perfectos ningunos, pero es la iglesia de Cristo. Somos amados de Dios. No hay menosprecio, no, esto, aquello, lo otro. No. Somos la mejor gente de la tierra. ¿Sabías eso? ¿Sabés que sos linaje de Jesús? Estuviste el domingo en la prédica, ¿no? Él verá linaje. Y los que estuvieron allí en la prédica, como ya contábamos en Playa Pascual, somos como Saúl, y Saúl quiere decir el deseado. Sí, y él era el deseado, era el visto como el joven hermoso. Así somos vistos desde el cielo, como joven y hermosos. Y dice que sobresalía de los hombros para arriba sobre todo el resto del pueblo. Nadie había como él, nadie hay como vos y como tu hermano en Cristo. Así que jamás tiene que haber menosprecio por la iglesia de Dios. ¿Gritás amén? Y lo último, ¿no? Casi, sí, lo último que había, y que por supuesto es causa de desaprobación, el avergonzar a otros. Y avergonzáis a los que no tienen nada, dice. ¡Wow! Jamás avergonzar a nadie, jamás humillarlo. Si tenés algo para exhortarle a alguien, que sea sola y aparte. Pero nunca haya eso. Y si alguien ha hecho eso contigo, sepas amar y perdonar y aprender del mal ejemplo, pero para hacerlo bien. ¿Entendés eso? Porque estas son cosas que el Señor pone en 2 listas.
¿sí?, de posibilidades, ¿no?, para ser entonces de los tan aprobados que Dios nos alabe. Yo quiero la alabanza de Dios, ¿cuántos y yo también? Pero también está la otra posibilidad. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. Así que gran primer cosa para recibir la alabanza de Dios, estar en la hermandad, acordarnos siempre de todo, retener las instrucciones como fueron dadas y cuidar nuestro orden familiar, que no se transforme en desorden, imitando el orden que quieren ordenarnos desde este mundo que está de cabeza, está totalmente desordenado. Y por eso el caos familiar, por eso tantos homicidios, femicidios, suicidios, depresiones, divorcios, porque está fuera de orden, está descarrilado. Nosotros somos promotores, pero de la verdad de Dios, y donde primero en uno mismo, pero también en lo nuestro y en los nuestros. Señor, gracias te damos. Gracias por las instrucciones, tal cual fueron dadas. Gracias porque está la posibilidad de recibir honra, recibir gloria, recibir alabanza tuya.